vamos a hablar del ayuno y vamos a entrar ahorita a la palabra, pero déjeme hacer una introducción del ayuno, porque sé que algunos lo practican, otros no lo practican y pues la Biblia nos enseña tocante a esta enseñanza, o es una doctrina en sí, porque está en la Biblia y está en varias porciones bíblicas, como en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento. Y siempre que miramos dentro de la Biblia una enseñanza que tiene mucho fundamento bíblico, lo que llamamos la teología sistemática, se tiene que aplicar como una doctrina de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay bastante enseñanza tocante al tema. Entonces vamos a estar hablando de esto. Y voy a hacer mi introducción aquí para que tengamos una idea. Yo sé que la mayoría de la gente sabe qué es un ayuno, pero vamos a estar hablando bíblicamente de lo que es. Ayuno, hermanos, es abstinencia de alimentos, abstenerse de alimentos o dejar de comer alimentos. Y es una herramienta para debilitar la carne. ¿Qué es, hermanos? ¿Para debilitar a quién? ¿Y quién es la carne? Es el problema, ¿no? Y fortalecer el espíritu, alimentándolo con la palabra de Dios y pidiendo madurez en oración. Para los convertidos al cristianismo es un ejercicio espiritual, acto de humildad, duelo, humillación, sumisión, obediencia, adoración, unción, sin probar alguno o ningún alimento para sujetar o subyugar nuestra carne, debilitándola, y tener un acto de dependencia a Dios para fortalecer nuestro espíritu. El ayuno causa debilidad. ¿Cuántos han ayunado aquí? ¿Sí? ¿Un día, 2 días? O sea, un día, ¿cuántos han ayunado un día? Pues si ayunaron un día, ¿no? 2 días, 3, 4, 5, 6, ya me quedé ahí, ¿ok? Más, 7, 8, y ahí, desde ellas ya más o menos sabe lo que es, los que han ayunado así. Entonces, el ayuno es lo que hace, hermanos, debilita nuestra humanidad, fortalece el espíritu. Con el ayuno y con la oración rompemos las ataduras que pueden existir en nuestras vidas. Y de repente creemos que no hemos sido, desde que nacimos de Dios hemos sido libres de ataduras, pero en el momento que nacimos de Dios, claro, pero resultan una vez más. Porque hay un problema con la carne y hay cosas que la gente está atada. Y por causa de lo que ¿se acuerda de lo que aprendimos en Gálatas, el problema de la carne? Y Pablo está hablando a la iglesia: fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Entonces son ataduras que muchas veces los hermanos o los cristianos tienen, pero si se mantienen ahí, dice la Biblia que ese tipo de persona que practica esas cosas heredará el infierno, porque no va a heredar el reino de los cielos. Entonces, es una herramienta que usamos para debilitar el cuerpo, para romper las ataduras que pueden existir en nuestras vidas. Rompemos este tipo de ataduras, estos hábitos que antes no se pudieron romper. Dios comienza a trabajar mediante nuestro ayuno en el dominio propio, haciéndonos resistir aquello a que nuestra carne le gusta. De dicha manera sometemos a nuestra carne a lo que el Espíritu Santo demanda. Cuando ayunamos, hermanos, sucede algo en la carne y se debilita, especialmente para aquellos que les gusta comer. ¿Verdad? Hay personas que les gusta comer cada 3 horas, hay una idea por ahí que no es correcta, pero por ahí tienen una idea que cada 3 horas debe de comer uno.
y ya está comprobado que no es cierto, pero ahí está. Entonces hay gente que le gusta comer cada 3 horas. Entonces, si se trata de adivinar, ¿cómo le van a hacer? Entonces, en el momento que empieza el ayuno, empieza el problema de la carne, porque la carne le gusta ser alimentada, pero necesitamos someter la carne a la voluntad del Espíritu. Entonces, la idea central del ayuno, hermanos, es la negación voluntaria o abstinencia de lo que otra manera sería una función normal, con el propósito de realizar una actividad espiritual intensa. No hay nada malo en estas funciones normales de la vida, simplemente sucede que hay momentos en que las ponemos a un lado para concentrarnos. Por tanto, el ayuno no necesariamente se limita a la provisión de alimentos, incluye también provisión de aquello que nos ocupa la atención o el tiempo que le entregamos a Dios. Entonces, vamos a ver lo que el Antiguo Testamento dice tocante al ayuno y también vamos a ver lo que el Nuevo Testamento ya aplica para la iglesia. Pero créanmelo, hermanos, como Pablo lo dijo en una de sus escrituras, todas las cosas que fueron escritas, ¿para qué fueron escritas? A ver, hermanos, ¿para qué fueron escritas? Para nuestra enseñanza. Todo lo que fue escrito en la palabra de Dios. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es inspirada para que nosotros aprendamos de ella, apliquemos lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, apliquemos nosotros personalmente, como también se puede hacer la aplicación a la iglesia. Entonces, la pregunta sería para nosotros en esta noche, y puede ser también personal para usted: ¿para qué ayunar? ¿Para qué? O sea, ¿para qué el pastor nos está enseñando a ayunar? ¿O para qué es el propósito del ayuno? Bueno, si usted apunte este primer principio, principio. ¿Para qué ayunar? Ayunamos en humillación para el perdón de pecados. Bien interesante, ¿eh? Esto era el sistema del Antiguo Testamento, ¿ok? Pero vamos a aplicar algo, porque sabemos que el perdón de pecados hoy en día viene a través de la sangre de Cristo, ¿sí o no? Al sacrificio de la cruz. Pero en el Antiguo Testamento el pueblo usó este sistema de ayuno para perdón de pecados. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Y el versículo 27. Vamos a ver este personaje que se llama Acab, y cuál fue su reacción y cuál debe de ser la nuestra cuando oímos una noticia. Versículo 27, ¿lo tienen todos? Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Qué sucede, hermanos, cuando en este principio se humilló delante de Dios por causa del pecado?
pero una de las cosas que él hizo es, se vistió, rasgó sus vestidos, se puso cilicio sobre su carne y ayunó. Y ayunó es que se abstuvo de todo tipo de alimento. ¿Y qué sucedió con Jehová ahí, hermanos? ¿Sí ve el texto? O sea, ¿lo puede aplicar? Por ejemplo, es una práctica que podemos hacer delante de Dios. Y hablando no solamente en este principio, en la necesidad que podamos tener, aún en nuestro pecado, aunque dice la Biblia que confesemos nuestros pecados y Él es justo para perdonarnos, ¿sí o no? Lo entendemos. Pero llega ese momento donde hay tanto dolor por ver pecado, que hacemos una demostración de nuestro arrepentimiento y muchas veces llegamos a este punto donde nos humillamos de esta manera, donde dejamos hasta de comer y nos en una manera u otra sacrificamos esta carne, dándole a conocer a Dios que realmente estamos dolidos por nuestro pecado. Y esto fue lo que hizo Acab. Y lo que a mí me interesa, hermano, es que entonces vino palabra de Jehová a Elías tesbita, dice: ¿has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Créamelo, hermano, que Dios se fija todo lo que hacemos en cuestión de humillación delante de Dios. Y aquí lo demostró Acab basado en un ayuno que él hizo delante de Dios. Otra manera que el Antiguo Testamento también ayunaban era por clamor en tiempos de crisis. Vaya conmigo a Joel capítulo 1. Joel capítulo 1. ¿Lo tiene el capítulo 1? Dice el versículo 13 en adelante, vamos a leerlo de ahí. Ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venir, dormir en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vosotros, de vuestro Dios, la ofrenda y la libación. Versículo 14, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los afolís destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuál turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llaman abrazo todos los árboles del campo. Las bestias del campo braman también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Pero ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? Proclamaron ¿qué? Ayuno. Proclamaron ayuno. Créanmelo, hermanos, que nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde la iglesia debería de estar proclamando
debería de estar la iglesia en lo que hemos aprendido orando. Yo sé que usted tiene su oración devocional diariamente en su tiempo que Dios le da, pero como iglesia deberíamos de estar proclamando. Y aquí ellos proclamaron ayuno, convocaron a asamblea y luego congregaron a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamaron a Jehová. Pero ¿cómo lo hicieron, hermanos? En ayuno. Eso es una práctica, el Antiguo Testamento lo hizo. En el Antiguo Testamento aprendemos también que muchos ayunaron con este propósito. Ayudaron para sanidad familiar. Y vaya conmigo a Segunda de Samuel, o segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Aquí la situación donde Natán confronta a David, y al último, en el versículo 15, vemos, y vamos a leer el versículo 15, dice aquí 12:15 del segundo libro de Samuel, 12:15, y Natán se volvió a su casa. Acuérdense que él confronta a David de su pecado de adulterio y asesinato, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño. ¿Y qué hizo? Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Ese es un acto de humillación, y él completamente estaba acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Al séptimo día el niño murió. ¿Cuántos días duró ayunando? Poderoso, 7 días. Y estaba tirado en tierra los 7 días. Y ahorita el texto te lo va a decir que así estaba tirado, porque dice, una vez más, el 18, al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se aflijará si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó, ¿de dónde? ¿Cuántos días estuvo en la tierra? ¿Cuántos días ayunó? Poderoso, ¿verdad? Y fíjate, hermano, mi hermana, ayunó de una verdad, o sea, ayunó de un acontecimiento que él sabía. Porque Natán le dijo, tu hijo no va a vivir. Pero como él conocía a Dios y era un hombre conforme al corazón de Dios, en su humillación, conociendo a Dios, aunque él sabía que la palabra de Dios es inmutable, pero creo yo, como él conocía a Dios, de una manera dice, a lo mejor probablemente Dios tenga misericordia de mí. Probablemente me voy a humillar. Y él sentía, y lo sintió toda su vida, porque la promesa fue de que la espada iba a estar en su casa. Pero fíjate lo que dice. Entonces David, versículo 20, se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué? Wow. Después vino
a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Qué poderoso, ¿no? ¿Cuál era la razón por la cual él estaba ayunando, hermanos? Por su hijo. Porque su hijo había caído ¿cómo dice aquí? Se enfermó. Se enfermó. Pero él sabía que él le iba a Dios quitar la vida. Y esos son principios, hermanos, que podemos nosotros usar, porque de repente, fíjate, somos muy interesantes, ¿no? Y quiero que usted establezca esto en la palabra de Dios, hermanos, y que seamos realistas tocante al estudio de la Biblia. Cómo Dios nos llama, ¿no? Muchas veces, y está bien, hay que pedir oración y debemos de orar y todo eso, pero ¿qué hace usted o qué hago yo de una manera u otra para que Dios pueda suplir mi necesidad? Porque muchas veces presentamos la necesidad, pero la presentamos para que todo el mundo ore por nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros a cambio? ¿Oramos también? Por ejemplo, ore por mí, hermanos. Y yo respondo, mejor oro con usted. ¿Se oye mejor, no? Hermanos, le pido que ore conmigo tocante esta necesidad, porque cuando dicen ore por mí, de repente como se siente como que usted va a orar y yo no voy a orar, porque usted va a orar por mí. Entonces es mejor orar juntos, ¿no? Oremos. Entonces, aquí vemos, hermanos, que David oró por sanidad, más bien ayunó para que Dios tuviera misericordia. Y vemos que lo hizo por 7 días y estuvo en sacrificio. Quiero que vaya entendiendo, porque en el ayuno, hermanos, por lo que hemos leído los textos, va, ¿cómo se dice esto? No es sinónimo. Va acompañado, asociado con humillación. ¿Me explico? O sea, el ayuno, siempre que usted va a ayunar, va a entrar en un ambiente humilde, de humildad. Y también, o sea, completamente nos vamos a humillar delante de Dios. Ese va a ser una característica de la persona que está ayunando, está humillado delante de Dios. Otra que vemos en el Antiguo Testamento, por cuál ayunaban, para que Dios les revelara, para poder tener revelación de algunos acontecimientos del Antiguo Testamento que no podían muchas veces entender. Y eso lo vemos en Daniel capítulo 10. Vaya conmigo ahí a Daniel capítulo 10. Versículo 1, Daniel 10:1 dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Pero fíjate, hermano, versículo 2: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes
primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Afaz. Pero regresemos, porque no vamos a explicar la profecía, ¿no? Vamos a explicar la condición de Daniel tocante a la palabra que él tenía. Pero fíjate, él había entendido la palabra. Aquí dice que él entendió la palabra era verdadera, el conflicto era grande de esta palabra que había recibido, y la había comprendido, y había tenido inteligencia para esta visión. Pero él, ¿qué le sucedió, hermanos? ¿Sí lee el texto? El versículo 2. Y en aquellos días yo, Daniel, estuve ¿qué? Afligido por espacio de ¿cuántas semanas? 3 semanas. 3 por 7, 21. Wow. Ahora, de aquí surgió lo que le llaman el ayuno de Daniel, que ese es punto y aparte, ¿no? Pero él no comió manjar delicado, ni entró en mi boca carne vino, ni vino, ni me ungí con ungüento. O sea, se entiende que no se bañó, pues, que no se asió. Tuvo una tipo como David. O sea, y acuérdense, David era el rey de Israel. Daniel era un gobernante de este rey Ciro de Persia. Entonces era un hombre que debía de andar bien vestido, bien arreglado, bien con mucho ungüento, que era un aceite que usaban para mantenerse aceitada su carne, su piel, y oler bonito, porque trabajaba en el palacio. Pero por causa de esta revelación o de esta palabra que él tuvo, su cuerpo fue afligido. Porque no lo voy a leer ahorita, pero lo puede leer en su casa, porque la palabra era muy fuerte para él. Cuando Dios nos habla, hermanos, a través de la palabra, y aquí es una aplicación que podemos hacer también, hay cosas que no entendemos, y cuando las entendemos, ¿cuál debe de ser nuestra reacción? Aquí, ¿qué hizo Daniel? Igualmente se humilló, se afligió y no comió. Ahora se entiende que tuvo ciertas comidas que él comió, porque aquí no dice que dejó de comer absoluta, nomás simplemente no comió cosas delicadas que eran cosas que él tenía y podía hacer. Del manjar no entró carne, ni vino, ni cosas así, pero sí se cree que comió ciertas verduras, como al estilo que comió cuando él y sus compañeros estuvieron delante de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Que le dijo al eunuco: no me des de la porción del rey, solo danos legumbres y pan, o legumbres y agua, y con eso tenemos por 10 días. Tú haz la prueba y vas a ver. Bueno, se entiende que le dice: mira, tú haz la prueba y verás la diferencia. Y sí, dice que estaban más robustos y eran 10 veces más inteligentes que los demás. Pero aquí, hermanos, quien lo afligió a él fue la palabra. No sé cuántos de ustedes o nosotros hemos leído un día la porción bíblica que en vez de traernos bendición, nos aflige, nos confronta. De una manera u otra, la palabra de Dios dice: tú eres pecador y necesitas arrepentirte de tus pecados. ¿Le ha pasado? Pero una de las cosas que sucedió aquí es que este hombre recibió una palabra que iba a ver en el futuro. ¿Cuántas veces no hemos recibido una palabra que Dios nos da para decirle a otro y no se aflige? Y dice usted: ¿cómo le voy a hacer para hablar con mi hermanito, mi hermanita? ¿Cómo puedo confrontarlo y darle una palabra que Dios me dio, pero es muy fuerte? Bueno, yo le recomiendo que, claro, aflíjese, pero entre en ayuno. Haga lo mismo que hizo Daniel. Entre en ese sacrificio. Entonces, vamos viendo que el ayuno en el Antiguo Testamento, hermanos, se usó para varias tareas o varios objetivos, y era algo práctico, era algo que sabían que se usaba, y era parte que Dios daba para que se entendiese. Vaya conmigo
ahí con Jonás, porque también es algo muy interesante con Jonás. El capítulo 3. Ahora vamos a hablar de un hombre que ni conocía a Dios, gentil, completamente pagano, pero él oye el mensaje de Jehová de parte del profeta cuando ya fue por segunda vez. Como yo he dicho antes, y así la Biblia lo enseña, ya no fue voluntariamente en su primer ordenanza, ve a Nínive y predícales, sino que en vez de ir limpio ya fue vomitado después, porque no hizo caso, lo vomitó el gran pez, y pues ahora tenía que llevar este mensaje. Pero vaya conmigo al versículo 1, 3, Jonás 3:1, y vamos a ver ahí, vamos a ver lo que produce, hermanos, el ayuno. Y aquí vamos a hablar del arrepentimiento. Si realmente nos arrepentimos, eso era un acto que se hacía en el Antiguo Testamento. Versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Wow. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, bien fácil el mensaje, de aquí en 40 días Nínive será destruida. ¿Sí capta, hermanos? Si lo hubiera hecho en la primera vez, qué fácil, ¿no? Era todo lo que tenía que decir, entrar y decir, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Quién estaba hablando? ¿Pero quién estaba usando Dios? A un profeta llamado Jonás. Pero sabían que cuando los profetas hablaban a través de ¿quién? O sea, ¿quién era la voz verdadera? Dios. Y fíjate lo que sucede. A oírlo a él, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron, wow, lo primero que se les vino a la mente, porque, óigame bien, hermanos, el ayuno no es algo de la Biblia en cuestión de cristianismo o cultura del judaísmo. El ayuno lo practican todas las religiones del mundo. El ayuno lo practican aún no religiosos. Entonces, ellos sabían que de una manera u otra el ayuno siempre va a afligir al cuerpo y lo va a ¿qué? ¿Se recuerda la palabra que va con el ayuno? Humillar. Por eso queremos entender esto en esta noche, mis hermanos, que cuando nosotros cuando entramos en este querer humillarnos de una manera u otra, vamos a afligir el cuerpo, y una de las cosas que el cuerpo es afligido es a través de dejar de comer, y vamos a afligir el cuerpo. Ellos lo primero que se les vino a la mente no era que iban a orar y que le iban a pedir a Dios. Ellos proclamaron ayuno y se vistieron ¿de qué? Desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces, todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla y ¿qué hizo? Se despojó de su vestido. Acuérdense, es un rey. Que significa que este rey trae una de la mejor ropa. Se despojó de su ropa realeza o real. Y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y fíjate lo que hizo el rey. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna y no se les dé alimento ni beban agua,
sino cúbrese de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértense cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepintiera Dios y se aparte de ardor su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron. ¿Quién vio? Acuérdense que aquí el profeta, él quería destrucción para Nínive, porque Nínive habría sido muy malo con los hijos de Dios, entiéndase, con Israel. Entonces, él quería destrucción porque él sabía, pero como Jonás conocía que Dios es grande en misericordia y es que lento para la ira, pues él sabía, si se arrepienten, Dios, aunque ellos fueron destruidos a su tiempo, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Se recuerda qué fue lo que hicieron? ¿Se acuerda? Ayunaron y se humillaron y se despojaron de sus ropas. Creo yo que si el rey se despojó de su realeza, también lo demás lo hicieron. Diremos su palacio, toda la gente que trabajaba ahí, todos sus gobernantes, todos los magistrados, todos hicieron lo mismo que hizo el rey. Se humillaron, ayunaron, y él hizo una proclamación que no solamente ellos, no solamente él, sino que todos los hombres y aún animales hicieran lo mismo: dejar de comer. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. Créanme, hermano, cuando la iglesia, y que vamos a ir aprendiendo eso, si aprendemos, hermanos, ahora individualmente está bien, eso es muy personal, usted ayunar, pero aplicarlo a la iglesia, hermanos, como iglesia. Yo sé que hay ideas, no, hermano, es que no podemos, bueno, pero como iglesia, una iglesia unida, con una misma mente, un mismo parecer, como Pablo nos enseña en Corintios capítulo 1 versículo 10. Una iglesia que se une porque hay aflicción, hermanos, en este país. Y como iglesia tenemos que pedirle a Dios, como hay aflicción dentro de nuestra iglesia, hay necesidad, ¿sí o no? ¿O no hay, hermanos? Simplemente miremos cómo están nuestras familias, cómo está cada familia dentro de esta casa. ¿Cómo están los matrimonios? ¿Cómo están nuestras finanzas? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está nuestra salud? Si no necesitamos tú y yo, hermanos, realmente hacer esto como iglesia. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría, y qué, y no lo hizo. Ahora yo le hago la pregunta a mi hermano: ¿habrá poder en esto? Ahora, no le estamos torciendo el brazo a Dios. No crea que diga usted, voy a ayunar para que Dios haga esto. No, es que Dios conoce el corazón. Pero cuando ayunamos reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra condición, de cómo estamos delante de Dios, eso cambia todo, hermanos. Pero no es, y porque yo salí de una iglesia así, vamos a ayunar, hermanos, para que Dios haga esto, pero no había arrepentimiento, no había completamente de despojarnos, completamente y humillarnos, y realmente estar como David, ahí tirado en tierra, como Daniel sin comer, realmente buscando el rostro de Dios. Siempre era por una necesidad. Yo me acuerdo de las cadenas de ayuno para X cosa. Pero mira, cuando viene la iglesia, hermanos, y entiende que el ayuno realmente es para que yo me despoje de mí mismo, para que yo sea afligido, para que yo, la carne, tenga este problema y reconozca de una manera más clara quién es Dios.
Esto es lo que hicieron ellos. Jehová vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Fíjate lo que hizo el ayuno y humillarse delante de Dios. Se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Cómo sucedió esto, hermanos? No el del sacrificio en sí, sino de humillarse delante de Dios. Es algo que David entendió y dijo, David, ahí en Salmo 53, no me acuerdo exactamente el versículo, pero dice que, y lo voy a parafrasear, que un corazón contrito y humillado jamás despreciarás tú, oh Dios. Porque también dice ahí, porque podía ofrecer muchos holocaustos, pero él sabía que según la ley no había ni siquiera como uno o como millones de holocaustos que pudieran cubrir el pecado de adulterio y de asesinato. Según la ley, esa gente era digna de muerte. Sorprendían a una pareja o una persona en adulterio y eran ejecutados inmediatamente, hermanos. Igualmente, si matabas a alguien, no había esto de que ciertos derechos. El derecho era que si quitas una vida, pagas con tu vida. No había que doble personalidades como ahora se mira en las noticias, no, este mató pero que era su segunda personalidad, entonces van a juzgar a la otra, no sé, es un rollo ahora. Esos de que tienen, ¿cómo le llaman? Que tienen diferentes, ¿cómo le llaman? Bipolar, eso. No, o sea, matabas a alguien, según la Biblia cree en la pena de muerte, hermanos, es bíblico. Entonces, ejecutaban a alguien, esa persona mataba, era digna de muerte. Y David sabía, y dijo, no hay holocaustos que yo pueda ofrecerte, pero lo único que te puedo ofrecer, así parafraseando, es que yo sé que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú jamás. Y él sabía eso, hermanos, y lo practicó toda su vida. Humillarse delante de Dios. En el Nuevo Testamento vamos a ver algunas cosas aquí. Jesús se preparó en ayuno y en oración al comenzar su ministerio y privó a enfrentar situaciones de reto. También lo ordenó a sus discípulos. En Mateo capítulo 26, vaya ahí conmigo. Y esta es una parte donde Jesús habla tocante la oración, pero quiero que mire el contexto. ¿Qué le dije que era Mateo 24, verdad? ¿26? Sí. Mateo 26, sí. Y ahorita le digo el versículo. Aquí está hablando de la oración, versículo 40, 26:40. Vino luego sus discípulos y los halló ¿qué? Durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. La carne es débil, hermanos, pero el espíritu está ¿qué? Dispuesto. Este es el asunto del ayuno, porque la carne es débil. Ahora, hablamos de debilitar la carne, queremos debilitarla del pecado, de lo que muchas veces nos tiene atados o nos tiene muy entretenidos. Esa es de la debilidad de la carne. Y queremos entrar y debilitar eso y el espíritu crezca.
Pero la carne nomás la empiezas a tratar y humillarla, ¿qué sucede, hermanos? Se revela. Y nosotros tenemos que aprender que el que manda aquí, ¿quién es? El Espíritu de Dios. ¿Le recuerdan la enseñanza de Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante? Cuando dice Pablo aquí, dice que hay una lucha constante de la carne y del Espíritu, pero va a ganar quien controla tu vida. ¿Quién controla tu vida, mi hermano, mi hermana? A ver, ¿quién controla tu vida? Solamente tú sabes. Pero debe de ser el Espíritu de Dios. Debe ser del Espíritu de Dios quien controla tu vida, quien controla mi vida. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 4. Mira lo que dice el versículo 1, 4:1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice aquí: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo o por el Espíritu al desierto. ¿Para hacer qué? ¿Quién lo llevó? Wow, no sé si capta ahí. Sí tiene la revelación. O sea, ¿quién está en control de todo? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿cuántos días? Y 40 noches tuvo hambre. Pues ya si no, ¿verdad? Si nos da hambre un día, 4 horas, que ya nos perdimos la 3, ¿ya? Son cada 3 horas, dicen por ahí, ¿no? Bueno. Y fíjate qué sucedió. Vino el tentador después de su ayuno, después de este tiempo de humillación, aunque él no debía de humillarse, pero lo hizo, por ejemplo, a nosotros. Él por 40 días estuvo ayunando, estuvo en sacrificio, pero después de estos 40 días vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropecéis con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En este tiempo, hermanos, que Jesús tuvo, fue después de su ayuno que fue, ¿qué, hermanos? Probado. Después, en lo que leímos en el Antiguo Testamento fue durante o antes de. En esto es primero él ayuna y luego es probado. Y es muy interesante, hermanos, porque ¿cuántas veces, y usted, yo creo que aquí hay gente que lo ha practicado, usted entra en este tiempo de sacrificio
llamamos sacrificio porque estamos sacrificando la carne, ¿no? No que estamos ganándonos el perdón de Dios o nos estamos ganando la salvación, nada que ver. La salvación viene a través de Cristo y solamente a través de Cristo. Pero entramos en este proceso de humillación de la carne para someter la carne y elevar el espíritu. Pero una de las experiencias que debemos de tener en Cristo es que después de esto vamos a ser probados, pero debemos de tener la victoria. ¿Sí me explico, hermanos? Jesús tuvo la victoria, la tuvo 100% por el conocimiento de la palabra. Claro, pero ¿qué había pasado con su carne? Había sido sometida y fue llevado por el Espíritu. Es importante, hermanos, que nosotros como iglesia practiquemos el ayuno. Es importante que lo hagamos y el siguiente jueves estaremos entrando más profundo a lo que nos va enseñando la palabra de Dios y cómo ahora sí en el Nuevo Testamento, cómo aún la iglesia primitiva y cómo aún ciertos apóstoles practicaron el ayuno y ellos estuvieron sometidos a esta manera de humillarse delante de Dios, pero lo estaremos tratando la siguiente semana. Amén, hermanos, porque ya mire que el reloj me dice las 9. Muy bien, entonces, ¿recibe la palabra en esta noche? Amén. Póngase de pie, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y sé que nos continuarás enseñando. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra. Yo sé que este tema, Señor, muchas veces no es muy enseñado dentro de las iglesias o hemos tenido una mala idea, pero tu palabra nos enseña, Señor, que tu iglesia, aún el pueblo de Israel, practicó el ayuno, como también la iglesia primitiva, Señor. Y queremos aprender y queremos poner en práctica esto, Señor, aún individualmente y aún también como iglesia, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a entender el propósito que tú tienes para nosotros. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, te ruego por los que no pudieron estar aquí en esta noche. Tú conoces por qué y te rogamos por ellos, Señor. Y también te pedimos, Señor, que tú suplas nuestras necesidades, mi Dios. Yo sé que hay necesidad en tu pueblo, hay necesidad en la congregación, Señor, y por las familias, yo te ruego por cada familia en esta noche, que tú bendigas a las familias, que se unan más, aún los matrimonios, Señor, que tú suplas toda necesidad. Te ruego por mis hermanos, Señor, que pueden estar enfermos de la gripe, Señor, y aún enfermedades más crónicas, Señor. Yo te ruego que tú, Señor, toques sus cuerpos y que tú sanes, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, mi Dios. Te ruego por mis hermanos que están batallando con finanzas, Señor, que tú les ayudes, Señor, que tú les des sabiduría para que sean mejores administradores. Te ruego por los que no tienen trabajo, Señor, que tú suplas un trabajo, Señor, para ellos, para que ellos puedan suplir para sus familias, puedan suplir también, Señor, y puedan dar a tu obra y también dar a los necesitados, mi Dios. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a ser más fieles a tu palabra, a realmente permanecer en la fe como tu palabra nos dice, vivir en santidad, vivir en armonía contigo, con el Espíritu Santo, Señor, y siempre basando nuestra vida, Señor, a la guianza del Espíritu Santo, a lo que tu Espíritu Santo nos enseñas y nos dices hacer. Padre, yo te ruego todo esto en el nombre de Jesucristo, que tú nos bendigas y nos ayudes, Señor. Ahora te ruego, Señor, que nos lleves a casa. Te ruego, Señor, que también nos traigas este domingo para que juntos adoremos tu nombre y escuchemos tu voz. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Tengan un excelente fin de semana. Cuídense.